Una vez instalado el servidor SQL Server, en una de las opciones del árbol que nos muestra a la izquierda al entrar al servidor, serán las bases de datos. Las bases de datos tenemos de dos tipos: las bases de datos del sistema y bases de datos que son como congeladas, como bases de datos que están para utilizarse posteriormente como si fueran una fotografía de algo que ocurrió. Después platicaremos más adelante de ella. En las bases de datos del sistema aparece en la base de datos master. Acuérdense que nos conectamos como SA. Base de datos master, que es la base de datos que guarda el core del servidor. Base de datos model. Ahí se guardan, entre comillas, plantillas de lo que va a ser la base de datos de usuario cuando se generen. MSDB son una base de datos para configuración y TempDB es una base de datos que guarda objetos temporales de todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando estamos generando un backup y ese backup necesita datos temporales, bueno, se guardan ahí. Cuando estamos realizando consultas, las consultas son son consultas instantáneas comúnmente cuando se hacen en esta herramienta que es una interfase con el programador. Cuando se hace una consulta se guarda temporalmente algo de información ahí en TempDB. Entonces, para generar una nueva base de datos es sobre el apartado de base de datos, sobre la carpeta de base de datos, clic con el derecho, nueva base de datos. Comenzará entonces un wizard que nos guiará en el proceso de hacer la base de datos, que tiene tres partes: general, opcional y file groups. File groups es la forma en que maneja el SQL Server 2008 y desde anteriores versiones, la forma en que administra su información ya en archivos, es decir, si lo guarda todo en un solo archivo, si lo guarda en varios archivos, qué tiene en cada archivo de la base de datos. Acuérdense que al fin y al cabo trabajamos con archivos, eso es una base de datos. Entonces ponemos el nombre de la base de datos, bd estación es el nombre de la base de datos, y si se fijaron en la parte inferior, aquí en la columna Logic Name, apareció el nombre que estaba tecleando. El propietario es el default, es decir, quien está haciendo la base de datos es en ese momento el propietario, en este caso es el SA. Y aparecen, dijimos, dos renglones aquí, y aparecen el mismo nombre de la base de datos. ¿Estos qué son? Estos son dos archivos. El tipo de archivo es raw data y log. Quiere decir que este primero es el archivo que va a guardar los datos. Es decir, ahí se van a guardar las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados, etcétera, de forma predeterminada, por supuesto. Después lo podemos cambiar. Y el bdel estación log dice que este tipo de archivo log es el archivo que va a guardar la bitácora de la base de datos. Ahí se va a guardar todo lo que ocurre en la base de datos que sea de inserción, modificación o borrado de registros. La siguiente columna es File Group. File Groups es lo que habíamos platicado anteriormente. Dice que es un archivo primario. Hay varios tipos de archivos de datos para SQL Server. El primero es primario y es el que tiene la información básica de la base de datos. El nombre el tamaño inicial de ese archivo. Y AutoGround es si va a crecer automáticamente o no. Fíjense que el archivo de datos y el archivo de log de bitácora empiezan diciendo que no tienen una restricción del crecimiento, quiere decir que podrían ocupar toda nuestra base de datos, y que cada quien va a crecer de cierta forma. El primero, el de datos, va a crecer con 1 mega, es decir, cuando se le vaya a acabar el espacio se va a pedir al sistema operativo 1 mega más, de forma tal que nunca nos quedemos sin espacio, bueno, hasta que nos hayamos acabado el disco duro. Y el siguiente, el archivo de bitácora, va creciendo en un 10%. La siguiente columna es el nombre del archivo ya físicamente que guarda la información. Es decir, en esta ruta se va a guardar el archivo de datos y el archivo de log. Comúnmente se guardan juntos. El file name no está estipulado, pero si no ponemos nada se pondrá el nombre por default. En opciones aparecen una serie de opciones de configuración que después platicaremos detalladamente. Y file groups, aparece ahí el nombre del archivo, que dijimos que es el básico, el primario, con el que se empieza cualquier base de datos. Abajo nos dice qué tipo de la conexión que tenemos, hacia qué instancia del servidor y como quién estamos conectados. Este SA, insisto, será el propietario de la base de datos. Aceptar. Y ahora voy a minimizar las otras
y las otras opciones del radio, y ahora aparece fuera de las bases de datos del sistema, fuera de los snapshot, aparece BD estación. BD estación entonces es el nombre de nuestra base de datos, y en BD estación podemos abrir un árbol también de objetos, donde vamos a poner los diagramas de la base de datos, las tablas de la base de datos, las vistas y otros elementos más que tenemos.